Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Maricela, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Mario. Pues aquí, pues muy contenta de conocerte. Es la primera vez que te veo. Sé que eres médico. Te llamas Mario Ortiz Altazúa. Sí, Entonces, pues bueno, me encantaría que me dijeras a qué te dedicas, porque pues creo que la profesión en la que tú eres, que eres un médico, pues realmente tiene mucho eh, que, que platicar, que decirnos en anécdotas y en experiencias. sí, mira, pues gracias por el tiempo que nos dedicamos para charlar, para platicar un rato. Y más que nada, pues vamos a tomar un tema que es muy importante, que son los cuidados paliativos. Es de gran importancia, puesto que en México yo creo que todavía no se le da la suma importancia, ni realmente el conocimiento que se le tiene que dar a la gente, qué son los cuidados paliativos. Y determinar quién puede dar los cuidados paliativos, en qué consiste, a qué personas se le pueden dar los cuidados paliativos. Yo de Claro, profesión, bueno, pues soy médico anestesiólogo. De sí. hecho, en este momento yo laboro en el Hospital Centro Médico La Raza. Ahí laboro como anestesiólogo. Más sin embargo, bueno, tengo una subespecialidad, se puede decir, o medicina de alta especialidad, Sí, que es lo que es medicina de dolor y cuidados paliativos. que esto es como muy nuevo, ¿no, Mario? Es una especialidad que a pesar que se ha escuchado que está ya en algún momento para algunas enfermedades, algunos casos en específico, no ha sido como que tan fuerte en el impulso, ¿no? Como en otras áreas de especialidad, ¿o cómo lo ves tú? Sí, pues de antemano sí es muy nuevo. La medicina de dolor en México realmente apenas es a partir de 1970, precisamente en una clínica de dolor que iniciaron en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Ahí inicia lo que es la medicina de dolor como tal. Entonces, de ahí empieza después el Hospital General de México, el ISSSTE, pero no se le ha dado la suficiente difusión, lo que es una medicina de dolor y lo que son los cuidados paliativos como tal. De hecho, en la actualidad, de los 32 estados que tenemos en México, como 7 realmente son los que están con lo que es la medicina de dolor. Y eso nada más en sus capitales. Sí. Imagínate toda la gente que está sin saber lo que son los cuidados paliativos. Claro, claro, y Ujú. sobre todo, por ejemplo, a mí me suena mucho que el dolor es un tipo como de alarma, ¿no? En el cuerpo. Es como un foco rojo de saber que algo me está pasando. Y es en qué momento puedo ir contigo a consulta, si siento un dolor de qué o en cuánto tiempo se puede catalogar que yo tenga que ir a una clínica del dolor. Sí, esto es muy importante porque, bueno, nosotros nos dedicamos a tratar el dolor de tipo crónico. El dolor que por lo general se te controla con una aspirina, con un analgésico, pues ese lo recetan los médicos por lo general. Nosotros los algólogos nos dedicamos principalmente al dolor de tipo crónico o al que es de difícil control. Un ejemplo característico es la gente que se opera de la columna o que tiene alguna cirugía de una rodilla y que por alguna causa quedó mal. Y crónico me dices como que de cuánto tiempo, que unos 3 meses que De me mucho está tiempo, de doliendo, 6 meses de en 6 meses. adelante, pacientes diabéticos, pacientes que tienen la presión alta, pacientes que por alguna causa tienen un herpes zóster, por ejemplo, que es Ujú. muy difícil controlar, nosotros lo vemos. Entonces, de esto de la algología, hay una rama que son los cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos se los vamos a dar a la gente que desafortunadamente no tiene un periodo de sobrevida mayor a 6 meses, que por alguna causa su enfermedad es tan severa y tan avanzada que no queda un periodo de vida mayor a 6 meses. Esos son los cuidados paliativos como tal. Oh, y ya me estabas diciendo que, bueno, se llama algología, entonces eres en la especialidad de algólogo, es un algólogo lo que se le llama un especialista del dolor. Es una Así es. palabra no muy común, Mario. O sea, me hubieras dicho esa palabra y yo hubiera dicho, ¿de qué me habla, no? ¿De qué me estás hablando? Pero mira, qué bien que ahora sí, bueno, estamos aprendiendo un Es que poco más. algólogo deriva de lo que es la algia, que es dolor, ¿no? Sí, Entonces de ahí viene lo que es el especialista en dolor, que es el algólogo, sí, bien, y lo que son los cuidados paliativos, ok. que es lo que nos ¿Y cómo dedicamos a esto. defines tú así como, ay, si yo digo, bueno, me duele algo y no tengo nada físicamente, ajá, ¿cómo sabes que traigo un dolor intenso de algo
y no te estoy mintiendo, ¿no? Porque hay gente que también dice, bueno, me duele y no tiene nada. ¿Cómo le haces para detectar que realmente sí trae un problema de dolor? Bueno, nosotros ya nos dedicamos especialmente a ponerle nombre y apellido, se puede decir, al dolor, ¿no? Sí. Entonces ya te puedo decir, es un dolor de tipo visceral exclusivamente, es un dolor de tipo nociceptivo somático, que quiere decir un dolor del cuerpo, Sí. es un dolor neuropático, que es donde están afectando los nervios exclusivamente. Entonces ya le ponemos nombre y apellido al dolor, y en relación a eso pues ya se le da un tratamiento específico a cada tipo de dolor. O sea, no nada más es decir me duele y me duele, sino ya le damos nombre y apellido, y dependiendo de eso pues hay un tratamiento especial para cada cosa. Claro, y por ejemplo, yo si pudiera ir a consulta contigo, ¿necesito llevarte algunos documentos de algún médico que me refiera a la clínica o puedo llegar Por directamente? lo general se son referidos Sí, por otros médicos, el neurólogo, el traumatólogo, que el ya tengo médico un antecedente, internista, que ya pues. tienes antecedentes que por alguna causa no pueden controlar tu dolor. Entonces ya nos envían con nosotros, los especialistas en dolor, para hacerte un diagnóstico y un tratamiento como tal del dolor. Claro. Ujú, Mario, y fíjate que, bueno, pensando que hay dolores fisiológicos, ujú. pero también hay dolores emocionales. Me dices también que tienes ahí algo de tanatología que estudiaste. ¿Cómo puedes tú checar también, siendo médico, si es una parte física o algo emocional, que hay un dolor emocional y que a veces es difícil de expresar, ¿no? Muchas veces el cuerpo refleja lo que no, las emociones no las expresamos, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo sabes tú si realmente es un dolor que a pesar que no traiga un antecedente médico y que diga la señora, me duele el pecho, me duele el pecho, pero no trae nada, ni en corazón, ni en nada? Entonces, ¿cómo detectas que puede ser a lo mejor un dolor emocional? Bueno, primero pues sí se le hace una exploración clínica, se le hace una valoración, y ya en relación a eso se tiene que hacer algunos estudios para determinar qué tipo de dolor tiene. Si alguna de esto no llegamos a un diagnóstico, bueno, pues es cuando dicen trae un dolor del alma, ¿no? Que el dolor del alma dicen que es el de más difícil que tratar o controlar, puesto que es por un sentimiento, por lo general, Sí, me que dolió haya hasta el presentado. alma, ¿no? O sea, ya Ujú. lo máximo que me pudo haber dolido en algo en la vida, ¿no? Sí, 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 es verdad. Ahora, Mario, mira, yo también a veces he encontrado que de repente escucho que dicen, es que tiene el umbral muy alto y otros un poco más bajo, ¿no? ¿A qué se debe eso del umbral? Eso del umbral viene porque, bueno, hasta lo define lo que es la Asociación Internacional del Dolor, que es una experiencia sensorial desagradable. Eso es el dolor. La experiencia que tú hayas tenido, pues es una experiencia completamente diferente a la que yo tenga. Eso lo vamos adquiriendo con el tiempo. O sea, a lo que tú hayas expuesto durante tu infancia, durante tu adolescencia y ahorita en etapa adulta, es diferente a la que yo haya estado expuesto, pero es desagradable para ambos, ¿no? Sí, O sea, son experiencias que son desagradables. Entonces, en tanta experiencia desagradable que tú vas teniendo, pues el umbral se va haciendo diferente, ¿no? Entonces, tal vez una sensación de algo que a mí me produce mucho dolor, dices, pues no es cierto, o a lo sea, mejor para a mí mí no. no lo es tanto, ¿no? O sea, no sé por qué estás, por eso es que ahora cambian mucho los conceptos. Si la gente dice te duele, pues hay que creerle, ¿no? Que le está doliendo. Como ahorita, lo que está Ujú. en boga, ¿no? Que la vacuna, a algunos les dolió muchísimo y a otros no tanto, otros, bueno, yo inclusive ni siquiera podían subir el brazo, ¿no? Entonces, todos esos, así de los dolores muchas veces es dependiendo también tu organismo, es como muy personal, ¿no? A pesar que todos tenemos la misma vacuna en algún momento, y dices, es que a mí no me dolió tanto como a esta persona, o no di tampoco la reacción que le daba a otras personas. Entonces, así como que es muy personal también el dolor, ¿no? De cada quien. Sí, porque como te digo, depende las experiencias dolorosas que vamos teniendo en la vida. Se van activando receptores cada vez diferentes. Por eso en los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer, pues es un dolor muy insoportable por lo general, puesto que ya son muchos mecanismos, muchos receptores los que ya se echaron a andar. Entonces es difícil controlarlo nada más con una pastilla que cualquier gente se puede. Entonces ahí es en donde entramos nosotros más en los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer, los pacientes que ya están en un estado terminal. Aunque no es el único síntoma que se trata, es el más importante para ellos, ¿no? Claro, y ahí hay una doble, ¿no? Entre que hay una cuestión física, una enfermedad,
y también la parte emocional, ¿no? Porque hablar de cáncer, inclusive si hay dolor físico, el dolor emocional ha de ser también pues devastador para la persona, ¿no? Al saber que ya no tiene remedio, que tiene pues un poco de vida nada más, que no sabemos tampoco cuándo, pero al final dices es que hay un cáncer avanzado y el dolor de la persona pues puede ser de las dos formas, emocional y fisiológico. Sí, para eso fíjate que ya hay unas etapas que están bien determinadas Sí, en relación a cómo nosotros nos presentamos ante cualquier situación. Y es bien, bien importante que identifiquemos y que conozcamos estas etapas, porque dependiendo de eso, nosotros podemos ver en qué etapa estás y cómo podemos ayudarte, ¿no? Eso lo determinó una doctora que se dedica precisamente en Estados Unidos, Elizabeth Kubler-Ross se llama. sí, Ella empezó a hacer unas etapas de duelo en relación a que primero, cuando tú tienes cualquier problema, bueno, ahorita estamos hablando de dolor, pero ante cualquier situación que es ajena para ti, pues la primera etapa es la ira, ¿no? O el sea, te enojo, molestas, sí, empiezas a aventar cosas, empiezas a... Porque a mí, si eres religiosa, Dios, ¿por qué me enviaste esto a mí, no? O sea, ¿por qué me estás maltratando de esta si no me lo manera? ¿Por merezco, qué me ¿no? Si estás no he hecho castigando de nada, esta manera, sí, no? Es una ira. Y después viene pues la negación. Yo no tengo nada. A mí, no me digas nada puesto que no lo tengo. Entonces todas estas etapas las empiezan a presentar los pacientes, pues una vez que te dicen que ya vas a morir, ¿no? y cuando pasa esto, digo, me imagino que ha de ser muy importante que todos pasamos un duelo así, pero también no quedarnos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, hay veces, yo tuve una experiencia con una amiga que se negó precisamente a lo del cáncer y cuando reaccionó y aceptó que de veras tenía cáncer, era demasiado tarde porque ya no podía seguir con ningún tratamiento, ya de hecho estaba invadida. Entonces se quedó en la negación y entonces cuando reaccionó demasiado para que ella pudiera hacer algo médicamente. Entonces yo creo que esas etapas debemos de tener así como muy consciente en el caso cuando te visitamos como médico, que igual paso esas etapas, pero no quedarme en ninguna, sino avanzar y seguir la vida, ¿no? Claro, de hecho, dentro de las etapas, después de la negación, hay una etapa que se llama el silencio. En ese momento es cuando tú empiezas a reflexionar realmente sobre la situación que te está pasando y lo que estás llevando a cabo. Y eso es importante porque ya después del silencio ya viene la aceptación. Sí, Entonces, una vez que ya aceptaste el problema, ya puedes dar una solución, una resolución. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con cáncer o de los pacientes ya en estado terminal, yo por las experiencias que he tenido, todos los pacientes llegan en el momento en el que dicen, ahora sí ya estoy listo. qué fuerte, ¿no, Mario? Sí, Esa sí, sí. noticia, ¿cómo se la das a la gente, a los familiares? ¿Cómo lo toman, por ejemplo? ¿Los reúnes o se los dices a la persona? Porque mira, yo en mi caso, pues a mí que me diga qué tengo para saber cómo actuar, ¿no? Y no que me estén ahí jugando de repente la manera de desviarme y llegar al final que uno no quiere escuchar. Pero en esos casos, por ejemplo, le dices, oye, trae a la familia, ¿cómo Por lo es? general, los pacientes cuando llegan conmigo es porque ya traen un diagnóstico médico. Nosotros como médicos muchas ocasiones perdemos ese sentido. Entonces yo voy y te digo, Marisela, tienes un cáncer que ya tiene metástasis cerebrales, que ya tiene metástasis a hueso, que ya no tienes cura y que pues estás a punto de morir, ¿no? O sea, te lo digo así tal cual. Entonces para ti en ese momento es un impacto que entras en shock Claro, y no sabes qué está sucediendo. Y más sin embargo, no nada más eres tú, Marisela, sino es todo tu entorno de familia. sí, los O hijos, sea, la independientemente de la pareja, familia todo. que tengas, si tienes papás en ese momento, hermanos, hijos, entonces en ese momento entras en shock, es cuando empieza tu negación. Sí. Es cuando empieza la negación y es cuando tú dices, bueno, si este médico no me quiere tratar, pues yo voy a ir con otro y con otro y con otro, hasta que me diga, Marisela, tenemos una cura. Sí, y en ese momento vamos a todas las alternativas médicamente que haya, ¿no? Porque muchas veces que tómate la agüita y que tómate esto porque ya el shock de que tienes, que dices es que necesito algo que me ayude, lo que sea.
Entonces ya empiezan a hacer pues muchas cosas que a lo mejor ni siquiera necesitaban y dejan la parte médica, la parte científica, por medicina alternativa que a lo mejor no era en ese momento y pues no hay un momento de avance para que se cure, ¿no? O por lo menos que no sea la agonía tan larga. Sí, en este caso primero tenemos que hacer una reunión, tanto con el paciente como con el entorno familiar. Yo por lo general les digo, bueno, tu familia central, ¿por qué está comportada? ¿No? Por ejemplo, ahorita tu familia central, Marisela, por quién la comportas tú? Pues mis hijos, mi Tus hijos, tu pareja, pareja. pues no sé, toda la familia que cercana a mis padres, bueno, mi mamá, mi padre ya no está, pero mis hermanos. Entonces se hace una reunión primero con toda la familia, porque el problema central pues eres tú, pero no sabes ese problema cómo le afecta a tu mamá, cómo le afecta a tu esposo, a tus hijos, porque lo confrontan de forma diferente. Sí. Mucha gente se va hacia la negación, yo no quiero saber nada, a mí ya nada más avísenme cuando falleció y se acabó, ¿no? Ah, Sí, hay gente que dice, por lo general hay un cuidador primario, siempre hay un cuidador primario, siempre es el que dice yo contigo hasta lo último, ¿no? sí. Y entonces tenemos que hacer una entrevista y ver el punto de vista de cada quien en Y, relación a la enfermedad. sí. A ver, tú qué sabes de tu esposa, ¿no? Tú qué sabes de tu hija, qué tiene. Tú qué sabes de tu mamá, qué es lo que tiene. Y en relación a eso empezarlos a encaminar. Ahora, ¿te llegan más adultos o también te llegan niños? Afortunadamente, la mayoría son adultos, pero también he tratado a niños con leucemias, a niños con cáncer que están en estado terminal. Aquí es muy importante poner un paréntesis, porque en muchas ocasiones ya el paciente ya está listo, o sea, ya pasó todas esas etapas y ya estoy listo ahora sí para dar el siguiente paso, para trascender, para ir con Dios, para ir al cielo, dependiendo pues de la idea de cada quien, La ¿no? fe Sí, es pero en muchas ocasiones importante la aquí. familia es la que está en negación. Entonces la familia dice, no, vamos a llevarte porque a un vecino lo llevaron y se curó y le fue mejor, o te voy a llevar a San Luis porque allá están dando un tratamiento que es Lo lo último. último Y para el también ya están cáncer. cansados, ¿no? De tanto que se les ha hecho de tratamientos y dices, híjole, ya no, por favor, ya necesito vivir este duelo ya solita con lo que debe de pasar. Ya no quiero más sufrir, ya no quiero que me den más alternativas que a lo mejor ya no quieren, ¿no? Por el cansancio Por de eso es una la entrevista enfermedad. primero con el enfermo, con el paciente, en el cual le digo, bueno, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿qué podemos hacer por ti? Y la mayoría de la gente pues dice, ya estoy cansado, ¿no? Ya, Sí. o sea, lo único que quiero es estar en paz. En mi casa, tranquilo, ¿no? Así es, entonces, muchas ocasiones uno pues les dice ya el diagnóstico como tal, pero no saben qué sucede después. Afortunadamente ahorita en México está cambiando la idea de la gente y se está dando cuenta que el morir en un hospital no es lo más sano ni lo es lo más idóneo, porque no estás en el entorno de tu familia, porque estás con mucha gente ajena a ti, porque muchos médicos todavía existe eso que se llama encarnizamiento terapéutico, ¿no? Que dice yo lo intubo, yo le pongo monitores, yo lo mando a la terapia intensiva y hasta donde sea, ¿no? Y lo mantenemos pues con una vida artificial porque pues eso ya no es vida, ¿no? No, ya no es calidad de vida. Ya no es calidad de vida. Entonces esa es una palabra muy importante que tenemos que empezar a cambiar. Ya no hay calidad de vida. Sí. Para ti como enfermo terminal ya no hay una calidad de vida como tal. O sea, ya se acabó tu entorno. Si alguien está en el hospital y sabe que lo van a intubar y le van a hacer varias cosas, dice, yo no quiero que me lo hagan. ¿Tú podrías ser testigo de que no se haga o tiene que ser algo legal firmado? Antes que nada, por eso existe algo que se llama ley de voluntad anticipada, en donde tú ahorita, Marisela, aunque no tengas ninguna enfermedad ni nada, vas con un notario público y le dices, ok, yo, Marisela, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que si llego a tener una enfermedad terminal o llego a tener algún problema en el cual ya médicamente no sea posible prolongar mi vida,
que no me hagan ninguna medida salvamentaria, que no me intuben, que no me metan a un ventilador, que no esté en una terapia intensiva, y eso legalmente es válido. ¿Qué sucede cuando esto pasa en los hospitales? Bueno, ahí se rigen bajo varias normas. Por lo general, hay personal responsable, familiares tuyos. Entonces, si tú ya no puedes tomar esa decisión se le da a la gente que está en este momento tu familia, ya sea tu esposo, ya sea tu mamá, los que legalmente responsables sean. Y ellos tienen que tomar esa decisión por ti. Entonces ahí es donde viene un dilema, porque tú tal vez como persona ya, o sea, dices, estoy sufriendo mucho, ya no quiero que me hagan nada. Pero si tu mamá dice hasta las últimas consecuencias, pues ni modo, o sea, se tiene que aceptar lo que tu mamá o lo que tu esposo diga. Sí. Por eso no es lo más aceptable ni lo más idóneo el fallecer en un hospital, puesto que no se pueden actuar de alguna manera. Hay hospitales ahorita realmente que no cuentan con este método de una sedación Sí. terminal o una sedación paliativa como tal. Y esto pues ya está regulado, eh, ya salió en el diario oficial de la Federación, en la norma oficial mexicana 0011, en el cual ahí determina punto por punto específicamente en qué consiste la sedación terminal, en qué consiste la sedación paliativa y que tú como mexicano tienes derecho a eso. Ah, ok. Y en el caso de una persona que está en estado vegetal, que bueno, obviamente pues ya sus facultades no hay nada, ni decidir para nada, ni hablar, ni nada, y la familia tiene que decidir eso y no dejó nada por escrito, ¿qué se hace? Se concientiza a la familia, como yo te decía. O sea, realmente platicamos, ya sea con los padres o con la esposa, que en relación realmente eso ya no es calidad de vida. Yo hago énfasis en eso. Esto ya no es una calidad de vida, o sea, ya no es una vida digna lo que tienes. Tú pierdes tu calidad de vida cuando pierdes tu individualidad como persona. Eso ya no es calidad de vida. Entonces, les cambio el concepto. Les digo, ¿qué les parece si le damos una muerte digna? Sí, ha de ser difícil porque me imagino siendo madre, pues que pasara eso con un hijo, no quieres que se vaya, aunque esté en estado vegetativo, ¿no? O sea, es fuerte, es difícil, hay que hacer mucho trabajo para que la mamá o la familia de veras estén conscientes de que es lo mejor para la persona, ¿no? Que está pasando eso. Entonces, ¿cómo lo manejas tú, Mario? Esto sucede mucho también en los niños, en los bebés. A mí en el hospital en donde estaba muchas ocasiones había niños de 4 o 5 años que habían estado fuera de su vitrina, Sí, de su cuarto 15 días o un mes, ¿no? Y toda la más vida dentro de un hospital. Entonces para eso ellos se les pone a hacer dibujos. Y ellos por medio del color púrpura específicamente, cuando utilizan el color púrpura, significa que ellos ya están listos para trascender, para dar un paso adelante, para partir. Mas, sin embargo, pues los papás todavía no quieren. Dicen, pues vamos a hacer lo último. Pero ¿qué vida le has dado a este bebé, no? ¿Qué vida le sí. has dado a ese niño? Pues realmente, pues eso no es vida. El hecho de estar inmerso en un cuarto, no es vida para nadie, ¿no? Entonces le hace hincapié en la familia de que pues, realmente hay que dejarlos ir y concientizarlos. Sí, 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 sobre todo en un momento tan triste, ¿no? Que no queremos desprendernos de nuestro ser querido al final, aunque parece que sonamos egoístas, ¿no? Y que queremos que sigan aquí, pero pues hay veces que uno tiene que decidir por el bienestar de la persona, porque al final, Mario, no creo que sea lo más sano ni para la persona que está pasando ese padecimiento, esa situación, como la familia. Porque como dicen, un enfermo en casa enferma a todos, un enfermo que esté en un caso terminal, pues es como que a todos les afecta ese duelo, ¿no? Al final. Sí, dices enferma a todos. A mí me tocó una ocasión en el cual fui a dar una sedación terminal para el papá de la familia. Entonces todos estaban tan centrados y tan al pendiente del papá que se les olvidó que existía la mamá. O sea, como que tu mamá estás bien, no te preocupes, todos estamos con papá. ¿Mm? Y sucede que falleció primero la mamá. Ay, O sea, falleció la mamá y como a los 15 días o 3 semanas, pues falleció también el oh papá. Señor, sí.
Entonces, muchas veces el cuidador principal, el que te digo que se queda a cargo del paciente enfermo, llega a enfermar más todavía. Claro. Porque, pues, aparte de que lo tenga que estar atendiendo, ese dolor interno que tienes Absorbe todo lo que de ver está sufrir a pasando. la gente, ¿no? Sí. Entonces, si no le das atención a eso, sucede esto, ¿no? Ujú. Decías egoísmo puro, sí, o sea, muchas veces somos egoístas. Y a pesar de que estás sufriendo, a pesar de que te está doliendo, yo digo, pues a mí no me interesa, ¿no? Porque ¿cómo vas a dejar solo? O sea, ¿cómo tú te vas y yo qué hago, no? Sí. Me tocó una ocasión también ir a dar una sedación terminal a un médico, a un colega, que él había estado trabajando en el hospital militar. Y pues él decía, ya doctor, o sea, hazme lo que me tengas que hacer, ¿no? Mas sin embargo su esposa decía, no, yo prefiero tenerlo quejándose de dolor, pero sentir su calor de su cuerpo en mi cama. Ujú. Entonces ella decía, no, yo prefiero que esté aquí a que no haya nadie. Entonces, pues tuvimos que estar platicando con ella para decirle que ya era el momento, ¿no? De que lo dejara ir y que lo dejara partir a su esposo. Sí, es un trabajo para todos, para que también la persona se vaya tranquilo y la persona que está cuidándolo pues acepte que ya no es vida de la persona que está enferma, ¿no? Y como dices, hay que tener mucho cuidado con la persona también que está a cargo del enfermo porque a veces son enfermedades silenciosas, como el caso que le pasó a la señora. Al final no supe de qué falleció la señora que comentaste, pero no sé si Sí, tuvo un recuerdas, infarto la un señora, infarto, se ¿sí? De infartó tanta y... estrés, Ujú, sí, tensión, ¿no? pero tanto la descuidaron que la dejaron ahí, se infartó la señora. Y posteriormente, pues al saber que ya no estaba la esposa, pues también falleció el señor, ¿no? Sí, es que uno puede dar todo a la otra persona, ¿no? Pero sin descuidarse a uno mismo. Es como cuando vas en el avión, ¿no? Y te dicen que la mascarilla te la tienes que poner primero tú y después al niño, ¿no? Como para que vea que no hay ningún problema, lo toman y se lo pasas a a la persona siguiente, ¿no? No es egoísmo, es simplemente ver primero por tu bienestar, porque si estás tú bien, vas a poderle dar lo mejor al enfermo que está en un estado terminal en el caso, ¿no? Sí, yo por eso cuando hago la reunión primaria, les hago hincapié a cada uno de los integrantes de la familia, en donde le digo, siempre y cuando estés tú con la seguridad de que te vas a quedar bien, que no que te quedes con sentido de culpa de nada, ¿no? De por qué no hice, por qué no lo llevé, tal vez no fue la mejor decisión. Entonces que no te quedes con culpas de nada. O sea, lo que estás haciendo, pues lo estás haciendo bien. Y lo estás haciendo para el bienestar tanto de tu familiar que está enfermo como de nosotros mismos, los que nos quedamos, ¿no? A fin de cuentas, dicen, la forma en la cual haya pasado los últimos días tu paciente enfermo o tu paciente en estado terminal, es con lo que tú vas a vivir toda la vida. Sí, sí, sí. Si le fue mal, si sufrió mucho, si le dolió mucho, tú vas a estar con eso toda la vida. Y vas a decir, no quiero que a mí me suceda, ¿no? En cambio, si tú lo ves partir tranquilamente, si lo ves partir sin problema alguno, dices, pues qué bien. Espero que yo cuando tenga que dar un paso adelante, cuando tenga que trascender, pues sea igual que él, ¿no? Ujú. Y ahí entra mucho la tanatología, ¿no? En que la persona que también necesita entender que la persona tiene que irse ya en ese momento y ese duelo lo tendrá que pasar la cuidadora, ¿no? Y cuando el enfermo también está en ese proceso, pues también es un tiempo que si todavía tienes esa conciencia, Mario, yo pienso que es como un momento de reflexión, ¿no? De qué puedo hacer todavía en este tiempo, porque nadie podemos decir vas a durar 6 meses, 3 meses o una semana, nadie. Pero a lo mejor en la semana o en el tiempo que te quede de vida, tener un propósito de vida, algo que a lo mejor todavía tienes oportunidad de hacer, ¿no? No dejar que la enfermedad te arranque la vida. Eso yo lo veo de esa manera. Creo que es como impulsar a las personas que aunque tengan un poco o mucho tiempo de vida, que no sabemos cuánto, ellos tengan un valor al final que aportar para ellos o a lo mejor para alguien un granito, ¿no? Porque para una persona que le des un ejemplo de vida, un ejemplo de tratar de salir de lo peor que te pueda pasar, creo que le vas a dejar algo muy bueno a esa persona el día que tú te vayas, ¿no? El día que la persona parta.
Entonces ese propósito yo creo que en vida y en el tiempo que nos quede lo debemos de tener para poder pues ser unas mejores personas, tal vez hacer reflexión de qué faltó en hacer un perdón con alguien, ¿no? Hacer algo más como tipo emocional, de cerrar mi ciclo, de estar bien conmigo misma, de poder partir sin ningún problema, de tener alguna culpa de algo, ¿no? Inclusive hasta los que quedan en vida todavía, tener esa reflexión de familia, ¿no? El perdón. No sé si ustedes también así lo manejan dentro de su área. Sí, fíjate que esto es importante. Yo por eso les digo, el paciente en estado terminal, el paciente ya con cáncer, él ya vive el día a día. O sea, ya no hace planes. Ya no dice, oye, fíjate que ahora en muertos vamos a hacer esto, porque él ya vive el día de hoy Sí. y el día de mañana. O sea, ya nomás vivo hoy y no sé si mañana vaya a estar o no. Y vivo el siguiente día. Entonces, hasta para eso depende qué tanto preparado estés. A mí me tocó una ocasión una paciente, una mujer, ella se dedicaba a estar en la Filarmónica de México. Una persona que tú veías pulcra completamente, siempre bien vestida, bien arreglada, bien pintada. Y me decía, doctor, es que me preocupa porque ahora en noviembre es mi cumpleaños. Y quiero lucir lo mejor posible. Póngame algo para que esté bien. Sí, no, no se preocupe. Yo hasta hablé con sus hijos y les dije, también no pidan demasiado o no crean que va a estar al 100 porque pues bueno, se está muriendo. Sí, dijeron, sí, sí. Bueno, hizo rentar un salón, invitó a su familia más cercana, todo. Y dicen que se la pasó de maravilla la señora. O sea, recibió a la gente, bienvenidos a mi cumpleaños, qué bueno que me están acompañando. Y a los 2 días falleció la señora. Sí. Pero son momentos de alegría que se va con eso, ¿no? Son momentos que disfruta la familia, a pesar que trae el dolor interno, ella trata de estar de alguna manera, pues, feliz, porque tampoco nadie sabemos cuánto tiempo después de 2 días de su cumpleaños, pero qué bueno que estuvo disfrutando a los seres queridos, ¿no? Que pudo disfrutar su cumpleaños a pesar del dolor que ella tenía interno, ¿no? Entonces, creo que también se vale que igual puedas tú hacer lo que más quieres en ese momento, porque pues tampoco nadie tenemos la vida comprada, ¿no? Igual un accidente de un día para otro, una enfermedad terminal, que tampoco no sé sabemos cuánto tiempo, porque las enfermedades terminales igual pueden durar un día, 2 días, horas o años también, ¿no? Por lo general ya está bien demostrado, una enfermedad terminal no sobrepasa los 6 meses de vida. De hecho, 3 meses de vida es máximo lo que la persona vive. Uh-huh. Entonces, yo trato de centrarlo siempre, decirles de verdad, en este rubro de estos 3 meses que te quedan de vida, hay mucho charlatán. Entonces yo te digo, Marisela, ve a tal lado porque te van a vender. En ese momento el paciente lo que quiere es comprar un día de vida, imagínate. Sí. O sea, dice, yo con un día, doctor, que esté bien, o con un día que pueda salir a que me dé el sol, yo sería feliz. Sí. Entonces tú dices, bueno, pues nosotros tenemos hoy, mañana y pasado, ¿no? Entonces yo los veo, no lo vean como un problema, veanlo como una oportunidad que nos está dando la persona de despedirnos de él. Porque, ¿qué sucede, por ejemplo, si te atropellan? Pues falleces y oye, pues le tuve que decir No te mil dio cosas, tiempo, ¿no? sí. En el temblor o en el COVID, ¿no? Que pues realmente te aislaron y te dijeron, ya más, aquí están tus cenizas, Marcela, y pues discúlpanos, ¿no? Entonces tú te quedas con ese sentimiento de decir, bueno, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no hablé con él? Entonces los pacientes en estado terminal, los pacientes, a pesar de que saben que van a morir y que está próxima su muerte, bueno, tienen esa oportunidad de platicar bien, de cerrar círculos, de desperdiciar como debe de ser de toda su gente. Yo por eso les digo, ¿quieres que venga alguien a platicar contigo? ¿Quieres que esté alguien con...? Y yo le digo a sus familiares, a lo mejor dice mi primo, mi tío, usted, ay, ¿cómo él? Bueno, para él es importante. Sí. Sí. Mario, y sí es cierto, la verdad, el tener la oportunidad de poderte despedir de tu familia, de poder arreglar todo para que no haya ningún problema, el tiempo que te queda, ¿no? Que te dicen ya es una enfermedad terminal, te da la oportunidad de hacer varias cosas. En el caso de también poder decidir cuándo poder morir, también se puede. ¿Cómo está lo de la eutanasia? Tú tienes también esa parte que Ok, esto es muy importante que quede en contexto. La eutanasia es completamente diferente a una sedación terminal.
La eutanasia en México no está permitida. La eutanasia significa que ahorita yo llego y te digo, ¿sabes qué? En 15 minutos ya falleciste, ¿no? Porque te estoy administrando un medicamento precisamente para producirte la muerte. Eso no está permitido ni está autorizado en México. Mas, sin embargo, la sedación terminal, eso sí está regulado. Como te comentaba, la norma oficial mexicana 0011, ahí específicamente realmente, bien, punto por punto, qué es la sedación terminal, en qué consiste. Yo te voy a estar administrando fármacos para quitarte el dolor, para tenerte sedado y para que no tengas tanta angustia. Porque aparte del dolor, bueno, en esos momentos se te va el apetito, tienes problemas para respirar, no comes, estás estreñido, son todos los síntomas que se han presentado ya al final de la vida. La sedación es alargar también más la vida, porque de alguna manera No, estás, ¿no? es al ¿Cómo contrario. es? Si dejamos a libre evolución que la persona fallezca, muchas ocasiones pasan hasta 15 días, 3 semanas agonizando y muchas ocasiones con dolor, muchas ocasiones con problemas para respirar, ya con un estado de conciencia realmente nulo. Pero yo siempre les digo, el último sentido que la persona pierde es el oído. Entonces, aunque tú lo tengas sedado, aunque tú lo tengas dormido, tú puedes decirle todo lo que quieras al oído y lo va a escuchar. En muchas ocasiones, si todavía no cierras tus círculos tal cual como son, a lo mejor eso es lo que no te deja partir, es lo que no te deja descansar en paz. A mí en una ocasión, en un paciente, un ingeniero muy reconocido, fíjate, él había hecho muchos libros, en el momento que estuve platicando con él, pues me decía todo lo que había hecho en su momento. Mas, sin embargo, uno de sus hijos estaba en Inglaterra y el paciente o la persona ya estaba agonizando y no podía morir porque no llegaba su hijo. Él estaba esperando a que llegara su hijo para despedirse. Por múltiples ocasiones, pues no podía llegar. Entonces yo hablé con su familia y les dije, pónganle el auricular, porque realmente él ya está sedado, él ya está en estado semi-inconsciente. Y haz de cuenta que ya estoy aquí, papá, ya llegué. Discúlpame, tuve problemas, tuve contratiempos, pero aquí estoy contigo. Y así sucedió, le pusieron el teléfono celular al oído, él le platicó como si estuviéramos ahorita charlando tú y yo. Y así fue la manera que en las siguientes horas el señor falleció. Ya falleció. Entonces tienes que cerrar todos esos círculos. Pero la sedación como que no entendí muy bien. Si es sedación terminal, le sigues administrando medicamento hasta que realmente deje de existir la persona, de latir el corazón y todo, La sedación pero terminal solito. consiste realmente en administrar fármacos para mantenerte sedado. Todos los medicamentos que se administran para el dolor, estamos hablando que ya son medicamentos muy potentes, muy fuertes, son opioides. Morfinas, opioides. Ajá. Todos esos medicamentos te producen depresión respiratoria. Aparte, si te ponemos para la ansiedad, esos medicamentos también producen depresión respiratoria. Muchas ocasiones, la mayoría de las veces, el paciente está vivo porque tiene dolor. Es lo único que lo mantiene vivo. En el momento en el que se le pone algo para controlar el dolor, empieza a bajar su frecuencia cardíaca, empieza a bajar su presión y descansan en paz. Entonces, por eso se hace una junta. O sea, primero se hace una reunión para explicarles el contexto de la enfermedad, en qué consiste, en que médicamente ya no hay más por hacer. A donde lo lleves o a donde tú quieras ir, ya no hay medicina que lo cure. Y dentro de estas etapas de la sedación terminal está primero un lapso en el cual, como yo te decía, tiene que empezar a llevar un proceso la persona. Y por lo general siempre sucede. El paciente mismo dice, ahora sí, ya estoy listo. Esas palabras te las dicen. Ahora sí, ya estoy listo, adelante. Una ocasión, una paciente que le dio una sedación terminal también, estuve platicando con ella, estuve platicando con su familia y el día que llegué,
tenía un vestido de noche, muy pintada, las uñas muy arregladas, y dijo, listo doctor, estoy listo para dar el siguiente paso. Entonces hasta para la muerte te tienes que preparar, tienes tú que ir asimilándolo, para que llegue el momento en el cual cuando se administra la sedación terminal, se vuelve a hacer otra reunión con toda la familia, con todos los integrantes, para decirles, esto es irreversible. O sea, una vez que empecemos ya a administrar medicamentos, ya no hay manera de dar vuelta atrás. Se les pone medicamentos para el dolor, se les pone medicamentos para disminuir la ansiedad. Eso no es prolongar la agonía. Al contrario, es que los últimos momentos de su vida los viva en paz. Por eso yo te decía hace rato, es darle una muerte digna. Sin dolor. Una muerte digna de tu familia. Sí. O sea, lo quieres tanto, darle una muerte digna, no lo dejes. O sea, ¿por qué la muerte tiene que ser sufrida? No tiene por qué ser sufrida. Nosotros los mexicanos, por lo general, vemos la muerte de un contexto muy especial. Por eso es que festejamos a la muerte, por eso es que hacemos rituales para la muerte. Mas, sin embargo, el proceso, antes de, creemos o tenemos esa creencia que debe ser doloroso o debe ser sufrido y no tiene por qué serlo. O sea, no, para eso es la sedación terminal. Es una alternativa que nosotros tenemos al final de la vida. ¿Y eso se tiene que hacer en hospital o se puede hacer en casa también? Por lo general, es como yo te decía, en la muerte en un hospital, afortunadamente la gente ya está cambiando ese concepto de que lo mejor es morir en el hospital. No, lo mejor es morir en tu casa, en compañía de tus seres queridos, en tu habitación, en el lugar, en tu entorno familiar, en el cual puede entrar y salir la gente que tú quieras. Puede estar la gente en el momento que tú desees y que tú estés consciente de que ya llegó el momento y de que vas a fallecer. Entonces tú estás hasta eligiendo, ¿no? ¿En qué momento? Sí. Sí, porque lo único que hacemos es administrar medicamentos para que se te quite el dolor, para que se te quite esa ansiedad. Exacto. Entonces tú estás eligiendo en qué momento vas a partir. Y por lo menos es menos, de alguna manera, traumático para la familia, ¿no? Que no vean sufrir los últimos momentos a su ser querido, sino que está tranquilo y, como decimos, se fue en paz. Sí, te fuiste en paz y terminaste todos tus proyectos o todos tus conceptos y ya depende mucho, es como te digo, en ese momento, todos los círculos que tengas o cómo quieres tú pasar tus últimas horas. Y pues por lo general lo que queremos pues es tanto que tu familiar pues no tenga sufrimiento, no tenga dolor, ¿no? De que esté tranquilo en el último momento. Pues qué fuerte, Mario. La verdad, tu profesión es también difícil, ¿no? En el sentido de pensar que en cada día puede pasar algo con alguna persona, de darle el último adiós, ¿no? ¿Cómo superas esos momentos? Pues precisamente es eso, o sea, es una oportunidad que te está dando, ¿no? La persona de poder ayudar, de poder encaminarlo a que trascienda, a que deje esta vida, a de que vaya con Dios, dependiendo ya sus conocimientos o dependiendo ya su idiosincrasia que tengan en ese momento. Porque de alguna manera tienes una estimación con la persona, ¿no? Cuando lo empiezas a llevar en un proceso así. Y seguramente también tú lo sientes al final, ¿no? Que dices, tengo que ayudarlo a que ya no sufra más. Pero también es algo fuerte. ¿Cómo decidiste esta profesión de pues sí, llevarla? precisamente es muy fuerte el hecho de ver a una gente sufrir, ¿no? A una gente que ya está falleciendo, que está en el último momento de su vida y en su entorno familiar. Por lo general, me involucro con familias que en mi vida pensé que iba a conocer o que nunca me las iba a encontrar. En ese momento yo entro en ese entorno de esa familia y esa familia está sufriendo. Esa familia está, pues, desesperada, desgastada por todo lo que está sucediendo. Entonces hay que encaminarlos y decirles que al final de la vida todavía existe algo. ¿Y qué existe? Pues tener una muerte digna. Que tu familiar se vaya con todos los honores posibles, sin dolor. Sí.
y que a final de cuentas o al final del día tú te quedes con esa satisfacción de Sí, decir, porque le di lo mejor a mi familia, exactamente, porque hasta el los que último nos momento. quedamos es lo que al final decimos, di lo mejor en sus últimos momentos, ¿no? No me quedé con nada de que a lo mejor le faltó algo y te quedes con algo de culpa, ¿no? Al contrario, que todo sea como muy tranquilo para las dos partes o para todos. Sí, y que la sedación terminal, bueno, está, o sea, no está limitada a alguien. Yo he dado sedaciones terminales a gente que económicamente está muy bien, pero también a gente que no tiene absolutamente su economía y la muerte es la misma. El sufrir de la familia es el mismo sufrir. Ajá. Y estamos hablando de un costo entonces para esto. Sí tiene que haber un costo si es a nivel particular, Ajá. puesto que los medicamentos pues los tiene que asumir el El familiar, familiar. todos Y los un promedio de medicamentos. como, En las instituciones pues realmente todavía no está muy bien regulado esto. sí, No, todavía no hay una institución realmente que se dedique a dar sedaciones terminales. Pero a nivel de su casa, pues sí. particular, Entonces sí. todos esos costos de los medicamentos, pues los tiene que asumir Y un promedio más o menos de saber cuánto cuesta algo así. pues dependiendo de la persona, dependiendo de los medicamentos. Es como te digo, no es ni prolongar la agonía, ni, o sea, nada más se les pone medicamentos. Ahí sí ya depende de qué tanto pendientes tiene el paciente. En muchas ocasiones les pongo el medicamento para controlar el dolor y en horas fallece el paciente. Muchas veces pasan 2 días, 3 días y el paciente no fallece, porque ahí entra el punto de vista espiritual, todavía tiene algún pendiente que hacer. Y como te digo, ha habido pacientes que en una ocasión a una mujer yo le administré o le puse una sedación terminal y me hablaron como a las 3 4 de la mañana. Entonces yo dije, tal vez ya falleció la persona, ¿no? Y no, me habló muy angustiada su hermana, es que quiere un vaso de tequila. Pues dáselo. Dice, es que nunca ha tomado, ella no ha bebido nada, dice, entonces me cae de extraño. Dice, pues dáselo. Y después me habló y me dijo, ahora quiere una nieve. O sea, qué bueno, o sea, dáselo. Y como a las 3 horas falleció. Mira, Entonces, la sedación terminal está encaminada realmente a que tus últimos momentos de vida no sean sufridos sí. o no sean angustiosos, ni para ti ni para la familia, ¿no? Para la gente que te rodea. Sí, Mario. ¿Y cómo definirías, no sé, pensando que a lo mejor tu profesión, que para mí es con mucho respeto, igual que muchas otras profesiones, pero la especial de médico? Mi padre fue médico también, Ujú. entonces yo viví mucho de lo que él hacía cuando él vivía. Y pues la verdad tengo un gran respeto para los médicos en ese sentido, porque sé lo que sacrificaban para poder atender a las personas, ¿no? Su tiempo, muchas veces hasta la familia, y daban todo, bueno, se da todo para atender a alguien, a la hora que sea. ¿Qué pasa con tu vida personal? ¿Cómo la llevas así? Porque tú estás 24 horas seguramente esperando la situación que pasa en un proceso de un alguien terminal. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo pasas tu vida? ¿Cómo disfrutas los momentos con tu familia? Como trato a este tipo de gente, me ha enseñado a mí como persona a ser más humanista y a vivir la vida, a vivir el día a día con tu familia, a no quedarte con nada. Si tienes ganas ahorita de decirle a tu esposo te amo, te quiero mucho, a tus hijos, a tu mamá, ven, te voy a dar un abrazo, porque quiero darte un abrazo, un beso, o sea, no te quedes con eso. O sea, ¿para qué esperas a que te digan, le queda una semana de vida? Es que le voy a decir, es que voy a hacer. Pues hazlo ahorita que tienes la oportunidad. Hazlo ahorita que estás viva, que estás consciente de todo. Al final tienes como un día con mucha, em, como muy gratificante, ¿no? El poder haber ayudado a alguien a que se fuera en paz, ¿no? En tu profesión. Y Mario, pues yo la verdad te agradezco mucho haberte conocido en esta parte porque, bueno, pues había escuchado de ti, pero no había tenido la oportunidad de platicar y pues me dejas con un gran sabor de boca de saber todo lo que es tu profesión, de saber que hay alguien que puede ayudar en algunos momentos difíciles a la familia y como a la persona que está sufriendo en ese momento, ¿no? Entonces, oye, ¿y en qué redes te puedo encontrar? ¿Cómo estás en
en lo que son las redes sociales. Sí, pues estoy en la página de Facebook, precisamente. ¿Con tu nombre, pones mi doctor nombre, ajá, y aparece Mario ahí, Ortiz Aldazón? ahí mi nombre, o aquí estoy TEC, en el TEC ¿En 100, Querétaro en también? Querétaro Ay, también. perfecto, en Y por Texián. lo general, pues, este tipo de pacientes se ven a domicilio, Sí, porque ya no se pueden transportar, porque ya es difícil que lo estés llevando a un hospital. Por lo general es la visita a domicilio y ahí se hace la reunión en su entorno familiar, para que ya no se tenga que trasladar a ningún lado y no sí. tenga que estar sufriendo más de lo que ya está sufriendo. Entonces aquí lo importante es que te lleves esa idea, Marisela, que cuando te digan ya no hay nada por hacer o ya no hay más que hacer, todavía hay mucho por hacer para dar una muerte digna Sí, de tu persona o de tu familiar que en ese momento está sucediendo o está pasando por este problema. pues muy bien, Mario, muchas gracias. Fue un placer de veras conocerte y pues espero verte en otra oportunidad Y para cuando otro gustes, tema charlamos tan padre otro momentito más. que es en aprender algo más. Sí, un placer, un gusto también. Gracias. Gracias a ti, Mario.